¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arturo Arriagada, yo soy director de investigación de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, Estamos muy contentos por partir este ciclo de charlas y talleres, eh, donde el objetivo básicamente, como parte del diplomado en Estrategia y Analítica Digital, queremos hacer una serie de reflexiones en torno al comportamiento de las audiencias hoy día, no solo audiencias de medios masivos, sino también audiencias digitales, procesos que tienen que ver con los nuevos hábitos de estas audiencias, tratar de comprenderlos y tratar de reflexionar respecto a las nuevas posibilidades que se abren para poder vincularnos y conectarnos con estas audiencias desde distintas organizaciones, empresas, instituciones, en fin. Para dar inicio a este ciclo, hoy día invitamos a Mitsuko González. Mitsuko es subgerente comercial de estudios en Mega Media y también profesora del Diplomado en Estrategia y Analítica Digital, específicamente del curso de comportamientos de audiencia y consumidores, y ella nos va a presentar hoy día, como bien aparece en el título de la presentación, un análisis respecto al comportamiento, las emociones y los roles de las audiencias chilenas en un contexto tan particular como el que estamos viviendo y donde nos hemos visto enfrentados a una serie de nuevas dinámicas en el hogar, en el trabajo, en nuestra relación con los medios, en nuestra relación con el consumo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sumarse a esta actividad y bienvenida, Mitsuko. Gracias por tu participación y por tu interés en compartir con nosotros estas ideas y estos temas. Gracias por la presentación. Hola a todos, un millón de gracias por estar acá. Espero que se esté escuchando bien. Así es que les voy a compartir mi pantalla. Ya, yo soy súper coloquial para poder presentar, así es que les voy a contar al tiro que la pantalla que estoy presentando está un poco hacia el lado. Entonces, si miro hacia el lado es porque estoy mirando la presentación, no es que los he dejado de ver a ustedes, ¿ya? Yo creo que partimos, ¿cierto? Sí, en honor a la puntualidad. Muchas gracias por la puntualidad, se agradece en esta época. Bueno, la idea de esto es poder darles una mirada general respecto a lo que está pasando con los chilenos en esta época. Yo sé que probablemente los que ven noticias y los que se mantienen informados han visto, están como bombardeados de distintos tipos de estudios, información, datos que salen de lo que quieren o no quieren hacer los chilenos. La idea de esto es poder hacer un poco un compendio y que vayamos viendo cómo podemos utilizar esa información estratégicamente, ¿ya? Esta es una imagen que a mí me gusta mucho, creo que refleja muy bien lo que está pasando en Chile hoy. Estamos en un contexto que es inevitable de considerar. O sea, ninguno de nosotros que trabajamos en medios, en organizaciones, grandes corporaciones o empresas de consumo masivo o incluso empresas de no consumo masivo, no podemos evitar mirar el coronavirus, la pandemia, la cuarentena, como un contexto que va a permear todo nuestro actuar, ¿ya? Y cada persona reacciona distinto y cada persona ve las cosas de manera distinta. Un segundo porque, ahí estoy, ya. Entonces, el mundo se enfrenta a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es una frase de Antonio Guterres, del secretario general de la ONU, lo dijo en abril, y creo que demuestra y muestra muy claramente qué es lo que está pasando con las personas, ¿ya? La pandemia ha afectado no solo económicamente, sino que emocionalmente a todo el mundo. Hoy en día hay más de 23 millones de casos COVID en el mundo y estamos muy cerca, llegando ya al millón de muertes registradas por COVID. Y estamos hablando de las muertes registradas, o sea, son números
que ninguno de nosotros probablemente había visto en su vida respecto a una crisis sanitaria, ¿cierto? ¿Qué pasó en Chile? En Chile entramos el 3 de marzo con el primer caso confirmado y el 16 de marzo ya estábamos en fase 4. Ya teníamos las fronteras cerradas, ya teníamos a los niños en las casas, ya no podíamos salir, ya teníamos ciudades con cordones sanitarios en 2 semanas. Entonces, se nos vino encima llegando de vacaciones, se nos vino encima partiendo el año, se nos vino encima cuando todos estábamos preparados para poder partir un nuevo año, se nos vino encima esta cuestión sin que nadie pudiera atisbar siquiera lo largo que iba a ser, ¿cierto? Y como era de esperar en cualquier parte del mundo, todo colapsó. Esto es un gráfico de IPSA desde noviembre hasta julio. A mí me gusta mucho este gráfico, encuentro que refleja muy bien el estado emocional de la gente. Si se fijan, voy a ver si puedo poner acá mi cursor. Sí, ahí. No sé si ven el cursor, ojalá que lo estén viendo. Si se fijan, en noviembre hay una caída que es producto de la crisis social, ¿cierto? Pero la caída que hay en la pandemia es abismal. Y después empieza a recuperar y a ratos cae. Yo creo que eso también es lo que les pasó emocionalmente a los chilenos. ¿Qué es lo que pasa en términos emocionales? Hicimos un estudio en mayo, ¿ya? Para poder entender qué es lo que le está pasando a los chilenos. Digo hicimos porque yo trabajo en estudios, y la idea era entender qué le pasaba. Y nos dimos cuenta que la mitad de la población estaba en un punto de miedo, temor, y que a través de ese tipo de sentimientos como resignación, inseguridad, incertidumbre, intranquilidad, preocupación, confusión, llegaban en esta rueda de plush que muchos de ustedes deben conocer, ¿ya? En la vértice del miedo, donde todos conjugan. Entonces todos los chilenos nos sentimos bien parecidos, ¿cierto? Y claro, cuando hicimos este mismo ejercicio en octubre, entrevistamos a 1.500 personas, no era lo mismo. Si ustedes se fijan ahí, yo a muchas personas que le he presentado este gráfico, les digo es como una palomita invertida, porque tiene muchas puntas. Muchas personas se sentían optimistas, muchas personas se sentían contentas, muchas personas se sentían con rabia, otras tristes, otras preocupadas, con miedo. Había un pool de emociones que distintos grupos compartían, ¿cierto? Entonces había muchas emociones distintas. Y como volvemos a ver en el gráfico de mayo, ahora para la crisis sanitaria, no pasa eso. Hay algunas personas que sienten otros sentimientos, pero los porcentajes son muy bajos. El gran sentimiento de los chilenos está en torno al miedo, ¿ya? Lo que hace que estamos todos unidos de alguna forma emocionalmente. Y esta crisis sanitaria de la pandemia no es una crisis 2.0, no viene detrás de la crisis social que nosotros veníamos viviendo como país. Esta es una crisis distinta. Entonces, bueno, en términos emocionales, los chilenos se sienten estresados, angustiados, nos sentimos, ¿ya? Con temor a lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar. Y nos damos cuenta que estos sentimientos que yo les acabo de mostrar que eran de mayo, este es una lámina de un estudio de Ipsos, ya que refleja muy bien que lo que se midió en mayo, en abril, permanece en junio, julio. Y se dan cuenta que la preocupación, la incertidumbre sigue tan fuerte como lo estaba hace 4 meses atrás o 3 meses atrás. Y efectivamente hay una ambivalencia que empieza a surgir, que se ve una sobrerepresentación de un 8% ahí, pero esa ambivalencia no logra ser todavía prioridad dentro de la emocionalidad del chileno. ¿Y hay alguna diferencia entre quienes sienten una cosa y quienes sienten otra? Sí. Los preocupados son más hombres, ya, mayores de 25 años. En general son personas que en sus casas hay más de 5 personas, 5 más personas, y normalmente son hombres que salen a trabajar. En otros casos, como la ansiedad y la angustia, en general son mujeres menores de 49 años,
tienen una sobrerepresentación en clase alta y media alta, y en general son mujeres que eran muy salidoras, salían muchos días a la semana de su casa, probablemente trabajaban, o iban y volvían con sus hijos, pero salían mucho de sus casas. Entonces, uno podría ir desglosando cada uno, estos son dos ejemplos, pero uno podría ir desglosando cada uno de los sentimientos y entendiendo que de acuerdo a cómo es el target, tiene un sentimiento más común, o al revés, de acuerdo al sentimiento, cuál es el target que va tomando ese sentimiento. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes una gran audiencia, es posible que puedas delinear cuáles son los sentimientos que va afectando a cada grupo de personas. Y bueno, los chilenos que se sienten, hemos hablado de cosas súper negativas hasta ahora, ¿cierto? Los chilenos que no se sienten bien, que están con puros sentimientos negativos, tampoco tienen buenas expectativas para el futuro, ¿ya? Este es un dato de Provokers, un estudio que a mí me gustó mucho, se llama Tiempos de Crisis y Oportunidades, y muestra que la opinión respecto a la situación del país hoy es súper negativa. Ya un 74% piensa que es malo o muy mala, y cuando pensamos en lo que viene en los 6 o 12 meses para adelante, un 44% piensa que va a ser peor que ahora. Entonces, no solo nos sentimos mal, nos sentimos angustiados, estamos preocupados, no sabemos qué es lo que va a pasar, hay incertidumbre, sino que además la mayoría cree que esta cuestión va a ser peor. Ese es el contexto en donde están los chilenos hoy, emocionalmente hablando. ¿Y por qué se dan esas situaciones? ¿O por qué tratando de buscar razones de por qué los chilenos lo viven así? Uno mira hacia atrás y dice, pucha, pero ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de una crisis social donde volcamos todos los sentimientos en lo externo, donde nos tomamos los espacios públicos para poder lograr derechos ciudadanos, donde todos los grupos socioeconómicos salieron a cacerolear en sus ventanas o se manifestaron de alguna forma, ya donde se dio debate. Todo era externalizarlo, porque lo que estábamos buscando, o lo que estaba buscando la gran mayoría de los chilenos, eran derechos ciudadanos, ¿cierto? Fuera de nuestro lugar. Y de repente, crisis interna. Todos hacia adentro, todos encerrados en sus casas. Estamos todos sintiendo lo mismo. Antes todos nos sentíamos distintos, pero estábamos afuera juntos. Ahora todos sentimos lo mismo, pero cada uno está dentro de su casa, encerrado, ¿ya? Vigilando cada paso que da la persona que tú quieres, porque tienes miedo a perderla. El principal miedo de los chilenos hoy es el contagio. Y detrás del contagio es la estabilidad económica. Entonces, es súper importante entender que lo que le pasa hoy a la gente es que tiene miedo de morir, que es el miedo más profundo e intrínseco del ser humano. ¿Y qué es lo que se viene? Nos dimos cuenta que hay ciertas etapas, ¿cierto? Como etapas societales, por decirlo de alguna forma. Y la Al Ursúa, que es una especialista en branding, tiene esta lámina dentro de algunas reflexiones que hizo ahora para el COVID, donde plantea que detrás de estos espacios viene la era del propósito, ¿ya? Para los que no lo han visto antes, se habla de la era del producto, donde tú necesitas tener cosas para poder demostrar quién eres, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Nosotros hicimos un estudio a fines del año pasado con grupos de mayores de edad, y ellos nos decían, es que mis hijos quieren tener todo, yo no necesito tanto. Efectivamente, porque las personas que están bajo los 45 años vienen de un espacio donde, un intervalo de tiempo, donde había que tener para ser. La era del consumo, ¿cierto? La explosión del consumo. Después vino toda la revolución tecnológica, y con la tecnología, la era del contenido. Todos los medios digitales, redes sociales, y todo lo que hemos vivido en los últimos 15, 10 años, no más que eso,
quizás un poco más los que son más avanzados tecnológicamente, pero a nivel masivo debe ser los últimos 10 años. Y efectivamente esta es una era del contenido, de la comunicación, de la inmediatez, donde las personas no solo podían tener cosas, sino que además podían compartir lo que tenían. Y viene el estallido social y viene la pandemia, y muchos consultores de branding, ya de marketing, lo que están pensando es que ahora viene la era del propósito. De hecho, tú lo hablas con consultores de responsabilidad social y también piensan que lo que viene es que todas las organizaciones, las marcas, los gobiernos, la ciudadanía, todos tienen que volcarse a una era de ser propositivos, de tener sentido, ¿ya? De tomar decisiones con sentido. Ahora, si uno lo pone desde este punto de vista, efectivamente hay un tema de esta sociedad basada en la imagen proyectada, de tengo cosas y las muestro, y tengo plataformas para poder mostrarlas, que es como un poco esta paradoja de la vida feliz de redes sociales, y uno se pregunta, yo me pregunto, si esta es entonces la redefinición de las relaciones. ¿Qué es lo que viene ahora, después de esta pandemia? Después de que estamos encerrados en nuestras casas mirándonos las caras, haciendo quizás un poco de introspección. Quizás lo que viene es redefinir, no sabemos lo que va a pasar. Redefinir nuestra relación con nuestra audiencia, redefinir nuestra relación con nuestros stakeholders, redefinir, redefiniciones. Redefiniciones que no se pueden tomar o no se pueden llevar a cabo si es que no salimos de este estado de incertidumbre, ¿cierto? Hay otras personas que incluso creen que la incertidumbre puede dar un vuelco completamente a lo que hoy en día es conocido y considerado como tradicional, que a la larga no sabes dónde va a quedar cuál ficha, porque todo cambia tan rápido en este minuto que no sabes lo que va a pasar, ni económicamente, ni en las marcas, o en el consumo, o incluso con las emociones de las personas, ¿ya? ¿Y qué tipo de cambios conlleva esta nueva etapa? Porque de alguna forma tenemos que pararnos y de alguna forma tenemos que empezar a mirar qué insight podemos agarrarnos porque nosotros tenemos que seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, les traje yo algunos insights que creo que van a ser interesantes. Después, el que tenga alguna duda, podemos discutirlo. Primero, el teletrabajo llegó para quedarse, ¿ya? Nosotros en mayo medimos que un 19% de los trabajadores, hacía teletrabajo. En julio hay una medición que dice que el 30% de los trabajadores hace el teletrabajo. Solo el 30% de los trabajadores. O sea, ya tenemos ahí que no son todos, ¿ya? ¿Y cómo es el teletrabajo? Y acá nos damos cuenta que la idea era entender si era mejor o peor de lo que pensaban. Los que están completamente desilusionados son los millennials, bajo 34 años, estos jóvenes impetuosos que querían libertad y tiempo y libertad de trabajar en su casa o desde cualquier lugar, hoy en día están súper desilusionados porque el teletrabajo no es tan libre como ellos pensaban. El C2 y el C3, en términos de grupos socioeconómicos, tampoco lo está pasando muy bien. En general, el C2 y el C3 son grupos socioeconómicos que les cuesta, tienen ambos padres trabajadores, en la mayoría de los casos de las familias más jóvenes, y les cuesta el poder tener redes de apoyo, ¿cierto? Es un esfuerzo económico muy grande. Entonces, no lo están pasando tan bien. Y en el caso del C1, el C1 lo está pasando bien, está en su casa, relajado, probablemente tiene la nana que va 2 semanas, se queda 2 semanas, y lo está pasando mucho mejor. Y mientras más alta la edad, ya mientras mayor es la persona, también mejor se toma el tema del teletrabajo, mejor más disfruta, perdón, de estar en su casa. Otro hecho, el canal tradicional vuelve a tener peso en las compras. ¿Ya? Hay un dato de Datos Claros Research
que dice que en Chile 3 de cada 10 personas revaloriza el comprar en tiendas cercanas. El canal tradicional, ya los almacenes, para los que no están en ese mundo de consumo masivo, el canal tradicional refleja entre el 60 y el 70% de las ventas de los productos de consumo masivo en Chile. Esto como así, a súper grandes rasgos. Queso, leche, jamón, bebida, da lo mismo la categoría, pero es entre el 60 y el 70%, para que vean lo importante que es. En Chile hay más de 120.000 almacenes. Y gracias a la pandemia, gracias a las cuarentenas, el canal tradicional se ha visto potenciado y se ha visto levantado, ¿ya? Y ha tenido un resurgimiento. Entonces, uno podría pensar que vamos a empezar a vivir un poco más como viven los europeos, que compran en el almacén de la esquina, como lo que pasa en Argentina, que compran en el almacén de la esquina, que hay una carnicería cerca de tu casa, en lugar de ir a meterte a grandes supermercados que tienen aglomeración de personas, puede ser. En la venta online nos damos cuenta que, este es otro dato de Ipsos, que cuando hay compra, perdón, de productos no alimentos, ya la venta online está disparada. Es decir, el canal e-commerce es un canal que cualquier tipo de producto no alimento debería tener desarrollado en este momento, o los que ya lo tenían probablemente se han visto muy beneficiados en ese sentido. Porque es en este momento la forma de comprar. Ahora, ¿va a dejar de serlo? Muy probablemente no. Nosotros ya veníamos viendo que los chilenos con los Cyber Monday y Cyber Week se han acostumbrado a comprar online, se han acostumbrado a vitrinear, se han acostumbrado a esperar pacientemente las ofertas, y eso probablemente va a ir increciendo y va a hacer que el mundo online vaya cada vez creciendo más. Se me viene a la cabeza, hay un dato de la Cámara de Comercio de Santiago, que en las primeras, creo que era 3 o 4 semanas, había aumentado un 300% la compra a través de Transbank respecto al periodo del año pasado. Entonces, es tremendo. Estamos hablando de un cambio en la forma de comportarte, ¿ya? Y las compras, hablando de compras, se proyectan enfocadas en el mejoramiento de las comodidades y entretención del hogar. Este es un dato pre-10%, ¿ya? Súper importante considerarlo. La idea era entender cuál es la planificación que tienen las personas de lo que van a comprar. Y si nos damos cuenta, para los que no ven muy bien, es artefactos de línea blanca y artefactos de cocina, camas, colchones, muebles, celulares, computadores, televisores, muebles de living, o sea, y hasta ahí las 6 primeras opciones es indoor, es en tu casa, es en tu fuero interno, y nuevamente vamos a lo mismo, como las personas, los chilenos, están pensando en su espacio personal, familiar, ¿ya? Y en ese sentido, dentro de la casa, la cocina reflota, ¿ya? Vuelve a ser un punto de encuentro. La mayoría de los chilenos está cocinando todos los días en su casa. Además, el 64-68% de los chilenos cocina algo rico, ya durante esta época, y, oh, perdón, y el proceso de cocinar es el elemento clave, y tan importante como comer. ¿Eso qué significa? Que no sé si muchos de ustedes deben haber visto como este sistema de videos Tasty, que va mostrando desde arriba cómo se va haciendo un plato de comida. Ya, eso es lo que hoy en día está pasando. El proceso de cocinar se hace tan importante como el proceso final de comer o de ver el plato armado.
Y eso es una tremenda oportunidad, porque todos los que prestan servicios, productos, marcas que están en ese proceso que antes eran invisibles al consumidor final, hoy en día son parte del protagonismo que ha tomado la cocina. Entonces, se están abriendo nuevos espacios de acción, la gente que hace tutoriales, ya las clases de cocina por Zoom o los tutoriales de cocina por Instagram, y se están abriendo nuevos espacios en términos de consumo. Y la balanza igual está cargada para un lado, porque este cocinar, que hicimos un estudio cualitativo donde un hombre nos decía, no, nosotros todos los días cocinamos cosas ricas. ¡Ay, qué bueno!, le decíamos nosotros. ¿Y qué tipo de cosas hacen? Y él decía, no, es que mi señora hace unas tortas deliciosas, hace sopaipillas, hace panqueques, así es que todos los días hacemos cosas ricas. Efectivamente, esta mirada más tradicional de los chilenos se ha visto relevada en esta época, ¿ya? Y eso ha recaído en que las mujeres además están agotadas. Ya están agotadas en el cuidado de los niños, están agotadas con la cocina, están agotadas con el aseo. Lo que van a ver ustedes en este gráfico, que se ve muy chiquitito la letra, yo les pido disculpas, pero es que si no, no me tapaba todo, es que las columnas, perdón, rojas son las mujeres y las columnas azules son los hombres. Y lo que está destacado en amarillo, ya, las columnas sobre lo amarillo son hombres y mujeres teletrabajadores con hijos menores de 11 años y los hombres y mujeres teletrabajadores con hijos mayores de 11 años. Entonces, si se dan cuenta, la brecha va y viene en distintos niveles, pero la mujer siempre hace más que el hombre. Porque en Chile pasa esto, cocinamos todos, pero mi señora es la que hace las cosas. Y en términos de el entretenimiento presencial, ya, esta es una noticia un poco triste, por decirlo de alguna forma, este también es de datos claros. Se proyecta que un cuarto de los chilenos, aunque exista una vacuna o una cura, ya, en comparación a lo que ellos hacían, creen que no van a ir a conciertos o festivales, al cine o teatro. ¿Ya? No van a ir a lugares masivos. De hecho, café, restaurante, entre un 29 y un 33. Entonces, es súper interesante lo que va a empezar a pasar en términos de entretenimiento. Si uno quisiera empezar a generar contenidos para este tipo de audiencias, ya hay un cuarto que tú vas a poder tomar con distintas actividades, ¿ya? Hoy en día hay marcas que se han sumado así, o sea, hay una gigantesca, no sé si puedo decir marca, pero hay una gigantesca marca de cine que tiene ahora un sistema de cine en la casa. Hay los que venden las entradas para los conciertos, ahora hacen conciertos online. Y así se van sumando obras de teatro online. Hemos visto quiebres de stock por obras de teatro online. Entonces, de a poco se van sumando a esta nueva realidad, que no es una nueva normalidad, es una nueva realidad de consumo. Se están abriendo otros espacios. Entonces, también no es malo verlo como oportunidades, porque después va a haber gente que quiere salir a conciertos y festivales, pero va a haber otras que no. Quizás tú puedes tener ambas opciones. Entonces no lo veamos tampoco como una limitante. Y la entretención se traslada al hogar, ¿ya? Se traslada al hogar no solo en VOD, televisión abierta, IPTV, se traslada al hogar en términos de pantalla, ¿ya? No es en cada uno por sí solo. Ustedes saben, yo trabajo en un canal de televisión, así que hoy día yo les traje datos televisivos. Hay más gente mirando televisión, ¿ya? Este es un dato que compara el rating total TV en rating hogares entre el 2019 y el 2020. Cada puntito es una semana y están tomadas las semanas de enero a julio.
Entonces nos damos cuenta que en la semana 11, que es la tercera, entrando a la tercera semana de marzo, perdón, es donde se dispara el rating entre las cuarentenas en Santiago, ¿cierto? Y de ahí no baja más. Hasta ahora no baja más. Entonces, ¿los chilenos están viendo televisión? Sí, y están viendo mucha más televisión que antes. Ahora, ¿qué pasa entre hombres y mujeres? Si todos están viendo más televisión, los hombres y las mujeres están viendo más televisión. Pero los hombres están viendo el doble de televisión de lo que veían el año pasado. Los hombres acá son el amarillo. Y la línea continua es el 2020 y la línea punteada es el 2019. Y si se fijan, durante casi todo el día, entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche, el hombre, o incluso hasta la 1 de la mañana, el hombre ve mucho más televisión que lo que veía el 2019. En el caso de la mujer se está acostando a la misma hora, a las 10 de la noche está rendida. Y eso es evidente porque está agotada. Entonces se fijan que vamos sumando datos y vamos viendo cómo, claro, está cansada, ve más televisión porque está encerrada en la casa, pero se sigue acostando a la misma hora porque al día siguiente, si se fijan, igual tiene que partir. Y esto es súper interesante, los contenidos que, sí, a ver, si todos están viendo más televisión, el hombre está viendo el doble, efectivamente, este es un dato de Discovery Channel que tiene contenido para hombres, y efectivamente los hombres están más tiempo frente a un solo canal, se quedan más tiempo mirando un programa. Este dato se llama alcance consecutivo de 10 minutos y significa que una persona ha estado durante 10 minutos consecutivos mirando la pantalla, ¿ya? Cuando pasa eso, significa que tú tienes mucho más fidelizada a la persona y la persona está mucho más enganchada con el contenido, por ende se mantiene más tiempo en el visionado. Los hombres están más apegados al contenido, sí, están más apegados al contenido, no es que se metan a ver televisión a hacer zapping, se quedan más tiempo viendo. Pero Discovery, yo soy asesora de Discovery, por eso les traje datos de una marca en general, no les voy a presentar datos de otros canales, ¿ya? Pero Discovery Channel es un canal para hombres, pensado en hombres. Entonces, no es tan extraño. Hay más hombres viendo televisión, hay más rating, ¿cierto? O sea, hay más alcance. Pero, lo interesante es esto. Home and Health es un canal que tiene contenido de belleza, salud, cocina, remodelaciones, construcciones, decoración de interiores. Y los hombres están viendo en algunos minutos 5 veces lo que estaban viendo el año pasado. Entonces, esto es súper interesante, que el cambio en la conducta o el cambio en el consumo mediático del hombre, por ejemplo, es tremendo, porque ya no solo está viendo lo que tradicionalmente le interesaba, sino que se está abriendo un espectro donde la mayoría del contenido es un contenido pensado en la mujer. Entonces esto es como, ¿qué hacemos? Yo trabajo en un medio de comunicación, imagínense cómo estamos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los que quieren generar contenido? ¿Qué contenido genera si estás buscando hombres de 18 a 64? Antes pensabas en contenidos que tenían un tenor claramente masculino, pero hoy no. Hoy quizás tienes que considerar que el contenido de salud puede ser súper interesante para los hombres. O decoración de interiores. Quizás a los hombres también les interesa cómo están dispuestas las cosas dentro de la casa. Porque está dentro de la casa. En el caso de los niños, los de 13 a 17 años no han cambiado casi su comportamiento frente a la televisión, entonces, aunque no se ve un cambio, igual quería mostrarles eso, ¿ya? En el caso de los niños menores de 12 años, 4 a 12 años, están viendo considerablemente más televisión y hasta mucho más tarde. Y esto lo que nos muestra es que los niños se están levantando mucho más tarde, ¿ya? O sea,
si ven acá, la conexión parte mucho más fuerte a las 10 de la mañana, pero termina a las 11 de la noche. Hay más niños viendo televisión a las 11 de la noche, 12 de la noche, que a las 9, 10 de la mañana. Entonces, los chilenos atrasaron su reloj. Nosotros ya lo sabíamos. Vemos que la gente se está levantando más tarde y se está acostando más tarde, pero los niños de 4 a 12 años también. Entonces ahí empieza el análisis de, no sé, los que están a cargo de establecimientos educacionales, por ejemplo. Los niños a qué hora están estudiando, ¿ya? O los que están tratando de trabajar con las, no sé, las municipalidades, ¿ya? La parte de educación. ¿Qué está pasando con esos niños dentro de la casa? Están todo el día viendo televisión, ¿cómo genero yo más contenido? Incluso los que están trabajando con TV Educa. Es súper interesante empezar a entender también eh, cuáles son las rutinas de nuestras audiencias. Y cómo usamos esta información. La idea del curso que yo hago dentro del diplomado es que podamos no solo buscar esta información, generar esta información, pedir esta información, evaluar esta información, sino que también cuando hacemos todos esos pasos podamos entender cómo usamos esta información, ¿ya? Porque si no, ¿de qué nos sirve? No, esto es como, no sé, Wikipedia o Google. Google es un súper buen ejemplo. El otro día escuchaba una charla de John Levine y decía, si tú pones una palabra en Google, el día 1 te van a salir, no sé, 100.000 resultados. Lo pones el día 10 y te salen 1.000.000 de resultados. ¿Y en qué minuto vas a alcanzar a leer todo? No, no puedes revisar todo. Entonces, hay que buscar también las cosas más estratégicas, ¿cierto? Y desde ahí parte la estrategia, desde la táctica. Entonces, ¿cómo podemos usar esta información? No crean que su realidad es la de todos los chilenos. Eso es punto base, ¿ya? Es verdad, estamos todos estresados, estamos todos preocupados. Yo tengo 3 niños, o sea, vivo estresada, 3 niños chicos, básicamente un jardín infantil adentro de la casa. Vivo estresada. Pero, aunque yo sé que gran parte de las mujeres que tienen hijos están igual que yo, quizás no todas han podido hacer teletrabajo. Quizás hay mujeres que tienen que salir a trabajar. Quizás hay hombres que están saliendo a trabajar. Hay personas que nunca dejaron de ir a trabajar, ¿ya? Hay otros que están suspendidos. Entonces, consideremos que cada uno tiene una realidad distinta, aunque todos sentimos lo mismo. Pero mi realidad, su realidad, no es la realidad de todos los chilenos. No todos estamos viviendo la pandemia de la misma manera. Y eso es súper importante de considerar, ¿ya? Entonces, en algún minuto conversaba con otras personas las campañas de quédate en casa. ¿Y cómo le dices a una persona donde viven 8 personas en 25 metros cuadrados, quédate en casa? O al hombre que trabaja en, no sé, haciendo algún servicio en alguna municipalidad y tiene que ir a trabajar. Entonces, hay que ser consciente con los mensajes que transmitimos, porque nuestra audiencia tiene diferencias. Una cosa es lo emocional y otra cosa es el formato en que vive esa emoción. 2, las prioridades están cambiando. Yo les mostré un montón de datos y hay un montón más, evidentemente, pero las necesidades del público objetivo que cada uno de nosotros tenemos están cambiando, ¿ya? Cambia dentro de las corporaciones, dentro de las empresas, cambia si tienes un público interno, ya si estás a cargo de la comunicación interna, cambia si trabajas con ciudadanos, cambia si trabajas con productos, marcas, servicios. Las necesidades son distintas, los drivers son distintos. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, porque antiguamente uno decía, no, porque este estudio duró como 2 años, lo que dura un estudio en términos de datos,
ya podéis usar 2 años para atrás. Pero hoy no. Hoy las necesidades no son las mismas que hace 6 meses atrás. Hoy la proyección no es la misma que hace 6 meses atrás. Tenemos que reconstruir. Y eso va un poco de la mano con lo que les decía antes de la redefinición de esta relación. Hay que reconstruir. Y la única forma de reconstruir es investigar y conocer mejor a tu audiencia. Y lo último, tenemos más libertad para crear estrategias y eso es tremendamente positivo. Y para los que trabajamos en este mundo de la estrategia, del contenido, de las comunicaciones, es la parte más entretenida. Tenemos libertad porque aunque hay un comportamiento tradicional, como yo les contaba, mi señora hace tortas súper ricas, sabemos que hay hombres mirando programas de cocina, sabemos que hay niños cocinando, sabemos que hay un montón de nuevas opciones de generar contenido, de enganchar a tu audiencia, de hacer una estrategia que realmente fidelice y, y eso está en la creatividad que cada uno pueda tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Mitsuko, por tu presentación. Han hecho varias preguntas por el chat. Los invito a quienes quieran hacer alguna pregunta o comentario a escribirlo en el chat. A mí me gustaría hacer un breve comentario pensando en la temática que presentaste y en el curso que vas a hacer en el Diplomado de Estrategia y Analítica Digital, ¿no? Que tiene que ver un poco con entender estos cambios en las audiencias, en los consumidores. Y mi pregunta es la siguiente: a tu juicio, cómo se vive esta situación donde estamos enfrentando un proceso de cambio tan grande, metiendo la oficina en la casa, vinculándola con la vida familiar a niveles nunca antes vistos, eh, viéndonos de alguna forma forzados a redefinir nuestras formas de consumo? eh, ¿Cómo, cómo esta gran transformación eh, ayuda de alguna forma al diseño de estrategias, pensando además que hay grupos tan distintos? O sea, esta idea de los chilenos, si uno escarba o va escarbando por grupos socioeconómicos, pensando en un contexto también de desigualdades bastante evidentes como el chileno, eh, cómo uno se va encontrando con estos cambios de hábito que se van experimentando de forma distinta. ¿Cómo ves tú en el fondo esa posibilidad de escarbar y ir entendiendo estos distintos grupos un poco más en detalle a la hora de diseñar estrategias? Me imagino que para una marca de consumo masivo no es lo mismo tratar de entender estos cambios y detectar estos grupos variados versus una institución o un organismo gubernamental, por ejemplo, que tiene que hacer comunicación masiva eh, a la mayor cantidad de población que pueda acceder a esos mensajes, ¿no? Tú lo sugeriste al final, pero me gustaría en el fondo como profundizar un poquito en esa idea de cómo comunicar hoy cuando vemos los cambios a nivel general, pero si uno va escarbando, también se va dando cuenta que se van viviendo de formas distintas, ¿no? Sobre todo entre distintos grupos socioeconómicos eh, y, y a nivel de género, por ejemplo, de rango etario, no sé. O sea, es que claro, en las marcas de consumo masivo es mucho más fácil, ¿ya? Eh, es como una empresa, porque tú puedes elegir al target al que quieres llegar y buscas los medios específicos. Hoy en día la microsegmentación existe en el avisaje y es súper útil para uno poder entregar los mensajes específicamente a quien quiere llegar, ¿ya? Y en ese sentido la comunicación digital y toda la publicidad digital nos da todas esas herramientas de que es llegar con el mensaje preciso, la imagen correcta, el claim que necesitamos llegar a el target que queremos. Ahora, en el caso de las organizaciones grandes que trabajan con ciudadanos,
ahí el trabajo tiene que ser mucho más estratégico, ¿te fijáis? Porque necesitas ver cuáles son las líneas comunes y poder desde ahí ir desglosando distintos puntos que vayan cayendo, que con cuidado de no pasar a llevar al de al lado. Entonces es como una madeja, ¿te fijáis? Es súper importante porque tampoco puedes generar alerta. Yo entiendo que en general la ciudadanía critica mucho las comunicaciones de gobierno, pero yo estuve trabajando 2 años haciendo estrategia con este tipo de informes, o sea, no de informes, pero haciendo análisis de datos para poder entender cómo comunicamos a la población que, eh, no sé, te pueden robar en la calle, ¿cachai? Y sin generar pánico, por dar un ejemplo súper burdo, Ujú. pero porque necesitas entregar cierta información, pero no pasar a llevar a los otros. Entonces, la estrategia ahí creo que es mucho más táctica, es construir un relato o buscar dónde está el relato conjunto y sacar cuáles son las líneas para poder hacer una comunicación clara que llegue a todos. Por Ujú. eso muchas veces se cuestiona que los mensajes sean tan simples, ¿ya? Porque necesitas llegar a todo tipo de personas. Entonces la complejidad del mensaje eh, influye mucho en la captación del mismo. Ujú. No sé si más o menos por ahí, Sí, sí, sí. va por Sí, ahí. aquí estoy viendo que están apareciendo varias preguntas. Voy a partir por Vicente, que aparte de agradecer la charla, pregunta qué tipo de contenidos pueden ayudar a la audiencia a disminuir preocupaciones y ansiedad en medios tradicionales. A Ahí ver, es un lo que poco nos ha escarbar pasado a en tu nosotros, experiencia. sí, lo que nos ha pasado a nosotros es que al principio había mucho contenido que estaba focalizado en la prevención. Quédate en casa, lávate las manos, no pises esto, no salgas así, no salgas así, no te saques la mascarilla. Y hoy en día, para no generar toda esta animadversión por el cuidado, se está trabajando mucho en contenidos con luz, le decimos nosotros, iluminados, alegres, que puedan cambiar un poco el ánimo. Si te fijáis, eh, yo no sé si les pasó a ustedes, pero el relato de la charla está hecho donde todo lo malo está al principio. Y vamos caminando y vamos en un camino donde empieza todo lo bueno a salir al final y donde lo que vemos al final son opciones. Entonces, ese storytelling que uno tiene para construir una charla es lo mismo que debería pasar cuando uno construye un contenido. Si tienes cosas malas, dilas al principio, ¿te fijáis? Porque lo que tienes que hacer es llevar al consumidor o a la audiencia por un vaivén emocional que al final lo dejes en alto y termines con esa persona que quede como, ¡ay, qué bueno! ¿Cachai? Como enganchado a lo que tú le acabas de entregar. No sé, Vicente, si eso responde por su sonrisa, yo Aquí, creo que sí. sí, vemos que sí, ahí Buenísimo. excelente. Cintia Peña tiene una pregunta que en parte la abordaste cuando yo te hice una pregunta también, que es cómo estructurar mensajes, videos o campañas creativas desde la administración pública en un momento como este, ¿no? Pensando que no es fácil captar la atención y llegar a audiencias que están, como veíamos, bastante afligidas y lidiando con tanta actividad e información a la vez, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que hay que ser súper consciente de la dificultad que está teniendo una parte de la población importante. Chile tiene un 70% de clase económica C3D, que significa clase media baja y baja, ¿ya? eh, Podríamos hablar ya de un 60, incluso un 50, pero son personas que tienen que trabajar, son personas que la suspensión les comió quizás un posible ahorro en caso de un despido, ¿ya?
son personas que van contando las chauchas para el peso, que viven en espacios cerrados, son personas que viven en pasajes donde el pasaje mismo es parte de su casa. Entonces hay que ser súper conscientes de lo que uno comunica masivamente, porque claro, uno puede decir, no sé, se me viene a la cabeza un comercial de una tienda mayorista que decía como, quédate en casa, cambia tu living, pinta las paredes, mira, rearma tu escritorio. Y es como, perdón la expresión, pero loco, ellos no tienen escritorio, ¿cachai? O sea, la mayor parte de la población en Chile vive en casas que son menos de 40 metros cuadrados. Entonces, cuando haces una comunicación transversal a todo el país, necesitas tomar conciencia de ese tipo de situaciones y no pasar a llevar a esas personas. Y finalmente el contenido tiene que ser tan estratégico que les llegue a todos y que no golpee a nadie. Hay una pregunta que aquí la hace Bici, que es bien interesante porque aborda una idea que está bastante instalada respecto de qué va a cambiar y qué no, o qué va a seguir siendo normal y qué deja de serlo, ¿no? Bici plantea, ¿crees que estos nuevos hábitos que se han creado van a trascender más allá de la pandemia o cuando volvamos a la normalidad el chileno volverá a sus viejos hábitos? ¿Será suficiente este tiempo que hemos vivido para crear cambios reales en la conducta del chileno? Gracias, dice. Mira, yo creo que en términos de consumo de medios probablemente vuelva, pero por una cosa natural, las personas van a volver a trabajar. Entonces va a haber menos gente en la casa, va a haber menos consumo mediático en términos de televisión en el día. Eso va a pasar, creo yo. Se debería tender a estabilizarse, ¿ya? En términos de consumo de canales de venta, claramente el canal online se disparó y no va a volver atrás. Ya, o sea, lo vimos en Estados Unidos los últimos 3 años con el cierre de grandes tiendas. Acá en Chile, Ripley lo empezó a vivir el año pasado. Probablemente los chilenos se están acostumbrando, como les decía yo antes, a vitrinear, a comprar más barato y probablemente eso no va a cambiar. O sea, el canal online despegó, como ya despegó, no va a volver atrás. Ahora, creo que hay cosas que pueden cambiar en el sentido de que las familias, nosotros en las indagaciones que hemos hecho más cualitativas, nos damos cuenta que las familias se están redefiniendo, por decirlo de alguna forma, o reencontrando qué es lo que han entregado a sus hijos. Entonces, mujeres que se dan cuenta que sus hijos no sabían hacer nada, o que sus hijos hombres piensan que las hermanas deberían hacer las cosas. Como ese tipo de cosas que te vienen de repente de golpe y que hoy en día ya no corresponde finalmente, son las cosas que de a poco yo creo que sí se van a ir quedando. No creo que pase que la gente deje de salir, o sea, lo hablábamos con Arturo hace un par de días, los malls están llenos, han tenido que cerrar tiendas por los malls. Entonces, la gente va a volver a salir a la calle. Creo que si me preguntan a mí qué sería lo ideal sería que empezáramos a adoptar la conciencia de un bienestar comunitario. No creo que pase tan rápido, pero creo que por lo menos estamos un pasito más adelante. Fabio hizo una pregunta bastante parecida, así que creo que esa respuesta Se la contesta ahí. incluye. Luis Santana pregunta, ¿saben ustedes si las familias están compartiendo contenidos de televisión como antes o en realidad está muy segmentado? En general, nosotros sabemos que las personas ven televisión en conjunto, sobre todo en las horas más de comidas, ¿ya? Y sobre todo en las clases medias altas o medias bajas, pero sobre todo en las clases medias, que efectivamente ellos comparten mucho más contenido. Ahora,
hay contenidos que son mucho más de consumo individual y otros que son consumo más familiar. Los contenidos donde hay paneles de conversación son de consumo más grupal. A nosotros nos pasa que nosotros sabemos, por ejemplo, en Discovery que hay ciertos contenidos que la gente prefiere ver solo, ¿ya? Porque no necesita conversarlo con nadie. Pero son contenidos también que son mucho más rápidos, por decirlo de alguna forma. Si la gente hoy en día está viendo más televisión junta, no podría decirlo con exactitud, así como un porcentaje. Creo que por lo que está pasando en los hogares, sí, no todos tienen un televisor por casa, o sea, por pieza. Entonces, en general, si antes, de hecho, pues mira, hay unos datos que teníamos de mujeres dueñas de casa, que les decíamos las invadidas, porque la mujer dueña de casa, que antes a las 8 de la mañana se van todos para afuera, se sirve el desayuno, se va a su cama, ya, prende el matinal y toma desayuno acostada, rico, espacio de autogratificación full, tipo 10, se levanta, hace aseo, empieza a cocinar, ya, todo esto lo sabemos porque es rutina de matinal, empieza a cocinar, hora de almuerzo, llegan algunos, después los niños, y a la tarde, teleserie, cafecito, un quequito, un tecito, veo la teleserie, y después los niños de nuevo, o empieza a llegar la familia, tomamos té, recordemos que hay un 60% de los chilenos que toma 11, ¿ya? En Chile no se cena, se toma 11 en general, entonces tomamos 11 todos juntos, con la tele al lado, empiezan las noticias, y después de las noticias, calabaza, o algunos se quedan, si es que tienen televisión conjunta, se quedan juntos en el living. Hoy la rutina cambió totalmente. Eso ya no existe. La mujer dueña de casa, ¿qué es lo que vio? Que a las 8 de la mañana, si es que hay alguien teletrabajando, se tiene que levantar, pero que tiene que darle desayunos a todos. Pero esos todos no se van. Esos todos se quedan ahí. Y tiene que hacer todo lo que hacía antes con los todos metidos adentro de la casa. Y ya no cocina almuerzo para ella y para, no sé, el hijo menor. Ahora cocina para los 5 que están en la casa. Y los 5 almuerzan. Y los 5 toman 11. Y como probablemente toman 11 más temprano. Entonces después quieren comer de nuevo a las 10 de la noche. Porque ya no se están acostando a las 10 de la noche. Se están acostando a las 12. Entonces, al final, toda esa rutina que ha cambiado y que se ha ido modificando, en ese caso, por ejemplo, es probable que ella vuelva a su normalidad y ella esté rogando y cruzando los dedos para que todos vuelvan a salir de la casa. No sé si se entiende un poquito la, ¿cachai? Entonces, claro, hay momentos en que la televisión es conjunta, probablemente hoy es mucho más conjunta que antes. Voy a leer aquí, aparecieron varias preguntas más. A ver, María Jesús González pregunta, ¿crees que el encierro cambió la visión e intereses de las personas o siempre fueron estos y ahora se ve más nítido y reflejado por tiempo en el hogar con una televisión cerca? Yo creo que lo abordaste bastante con la respuesta anterior, ¿no? ¿Crees que mejorará la calidad del contenido? Pregunta Pía Cepi o Chepi. ¿Crees que mejorará la calidad del contenido en los medios de consumo masivo o este aumento regalado influirá negativamente? Perdona, antes de Dale. seguir, me gustaría que después continúe Visnia Tomisic, que es parte también de esta actividad y el diplomado desde la universidad. eh, Así que nada, después va a continuar con ella con las preguntas. Sí, gracias Arturo. Arturo se tiene que ir, así que De yo voy a nada, seguir moderando la conversación. gracias por venir, que estés muy Chao, bien. Arturo. Chao Arturo. Chao. Ya Mitsuko, tienes las preguntas. Después yo te voy pasando algunas más que están en el chat. Yo me perdí con la última que me preguntaba. Ah, era sobre la calidad del contenido. Sí, Eh, yo creo que efectivamente la calidad del contenido está buscando ser mejorado. Hoy en día lo que pasó es que, y nos pilló mal parado a la larga, porque si ustedes se fijan,
todos están con repeticiones. No solo acá, en todos los países. Pero eso pasa porque no podíamos seguir grabando lo que estábamos grabando. Ustedes ven cómo reaccionaron las grabaciones para el Canal 13, que tuvo una pérdida tremenda ahí con un programa que estaba por salir, nosotros con las teleseries, o sea, todos nos hemos visto afectados, lo que no significa que el contenido empiece a ser de menor calidad, sino que yo creo que se está buscando tratar de darle darle a la audiencia lo que la audiencia está buscando para entretenerse, ¿ya? Si ven la televisión, el contenido de la televisión, muchas veces la gente piensa que no es tan bueno, se pierden espacios tremendos. O sea, el sábado nosotros tuvimos Cirque du Soleil y le fue espectacular en términos de rating, súper bien. Y es un contenido de muy buena calidad y que no había podido ser dado antes en televisión porque no existían espacios como la pandemia. No existía una opción de poder transmitir un contenido así. Entonces, en la práctica, tratemos de ver con optimismo también que esta situación puede llevar a, a buenas salidas, por decirlo de alguna forma, o a buenas ideas, y que los contenidos pueden mejorar. Nosotros en televisión abierta trabajamos porque los contenidos sean lo que la audiencia quiere para entretenerse. Entonces, como mucha gente habla de repente y critica la televisión abierta por telebasura o cosas así, no, la televisión es en general lo que la gente quiere ver, porque la televisión es entretención. En el caso de la televisión estoy hablando. Gracias, Mitsuko. A ver, estuve leyendo lo que estaban comentando. Bueno, te quería mencionar ahí un agradecimiento de Fabiola, que dice que es educadora de párvulos y que le sirve mucho tu presentación para ver la forma de comunicarse con los apoderados también y los niños. Muy aplicable. Buenísimo. También Cristian Arce, que creo que esto se le pasó a Arturo, decía, ¿qué consejos nos darías para competir con Netflix, Amazon Prime, Disney? ¿Cómo los modelos de negocio, cómo ves los modelos de negocio disruptivos en la televisión? No sé si tienes ahí la receta, la verdad. No tengo la receta, claramente. Pero no, yo personalmente creo que uno no puede competir contra naturalezas distintas, ¿ya? Es como hacer competir el sabor de la pera con el sabor de la manzana. Las dos son frutas, pero tienen distintos sabores, ¿ya? Lo que tiene Netflix y lo que tiene, y aquí estoy hablando desde un punto de vista totalmente personal, quiero dejarlo claro, lo que tiene Netflix y lo que tienen las OTT, las aplicaciones de streaming, VOD, IPTV, etcétera, va a drivers que la televisión abierta no busca tampoco, ¿ya? Nosotros, si alguien quiere ver un contenido específico, va a nuestra página web y lo puede ver, ¿ya? Y hay miles de personas que lo hacen todos los días, durante todo el día, ¿ya? Vicente ve todo el día. Pero Netflix y las otras aplicaciones es otro tipo de entretenimiento. Se han configurado como un entretenimiento individual, se han configurado como un entretenimiento que sube y baja, pero no específicamente van contra la televisión, ¿ya? O sea, Netflix no tiene noticieros, Netflix no tiene el clima, Netflix no es una ventana a la realidad, no es una ventana a la ciudadanía, no es una ventana hacia lo que está pasando, no es contingencia. Entonces, yo creo que, personalmente lo vuelvo a repetir, va por ahí la cosa, no podemos pensar en que nosotros como medios tenemos que ir como, no sé, hacer un caballo de Troya y mover Netflix. Netflix le va bien. Si ustedes me preguntan datos, a Netflix le va, el consumo de Netflix es 50% igual que televisión abierta o TV cable. Y la gran diferencia es que el 70% de ese consumo es C1, C2. Y de ese consumo, si lo partimos por edades, es 18-34.
Entonces, es como una especie, si lo pusiéramos, es como una especie de triángulo, ¿ya? Entonces, no todos ven Netflix. Mm. La mayoría no tiene Netflix. Entonces, como a eso voy yo cuando les decía, su realidad no es la realidad de todos los chilenos. Es súper importante considerarlo. Entonces, tratar de ver, yo creo que las OTT, el streaming, es no sé, evidentemente nos quitó una parte del visionado importante, ¿ya? Es un dolor, sí, es un dolor, como cualquiera, pero es un complementario también. Mitsuko, algo que salió mucho antes en la conversación en el chat era el tema de este escenario que tú decías, hay cosas que llegaron para quedarse, ¿no es cierto? Y que eso efectivamente va a implicar una transformación en la industria medial, en la forma de comunicarse, etcétera. Pero, ¿qué tanto de eso, o sea, de lo que está sucediendo ahora, realmente va a ser un cambio cultural en el largo plazo? ¿Ah? ¿Es suficiente este tiempo de impacto en las audiencias como para hacer transformaciones culturales como en el largo plazo? Me imagino que ustedes están haciendo constantemente estudios, porque también ya no es posible hacer un estudio y sobre ese planificar un año, por ejemplo, No, de programación. Y ahora vemos que también el comportamiento es bien volátil y ustedes mismos, tú mismo lo mostrabas ahí los datos, pero como más bien un análisis más de proyección a largo plazo, ¿cómo han pensado eso? Cosas que van a volver, por ejemplo, o qué están pensando respecto de eso. Porque la gente, esto en algún minuto va a terminar, esperemos, ¿no es cierto? sí. Pero qué cosas pueden que vuelvan, cómo están mirando esas cosas y cuánto de lo que está pasando hoy día realmente va a implicar un cambio cultural de largo plazo, en términos de comportamiento de las audiencias. A ver, o sea, cosas que van a volver las teleseries de Mega. Ah. Les puedo decir que las teleseries de Mega van a volver y van a volver buenas, como siempre. Eh, no, en general, o sea, hay mucha especulación. Nosotros no tenemos una bolita de cristal para saber cuáles son los comportamientos que se van a quedar. Sabemos que en este minuto los chilenos están viendo más televisión que el año pasado, sí. No sabemos si eso se va a mantener, ¿ya? Eh, lo que sí estamos viendo es que hay una necesidad de información importante y puede ser que eso se mantenga. Si ustedes miran Argentina, que va un poco más adelantado que nosotros en términos del desarrollo de su televisión abierta, tiene hoy en día 12 canales abiertos donde más de la mitad son noticieros, son informativos. Entonces, es súper interesante el entender que Chile tiene la opción de dar un paso adelante en el desarrollo de los canales, porque en este minuto nosotros, los 4 canales grandes nacionales, somos franjeados y funcionamos bajo una lógica bien similar. No hay una segmentación por tipo de canal, ¿ya? Quizás si uno hace un doble clic podría encontrar un poco más de un tipo de programa en uno. Nosotros tenemos reality, pero antes los tuvo Canal 13, ya nosotros tenemos teleserie, pero Canal 13 también tiene teleseries, televisión también, todos tenemos teleseries internacionales, todos tenemos matinales, ya todos tenemos programas de conversación, algunos más en la tarde, otros más en la noche. Entonces, no hay mucha diferenciación. Entonces, eh, creo yo que quizás va a costar un poco más que lleguen de vuelta lo superfluo. Y esto nuevamente estoy diciendo que es una opinión personal. ¿Ah? Creo que quizás puede ser que ese tipo de cosas sean un poquito más tardías en la llegada, pero los programas de entretención creo que van a seguir levantando. Si finalmente la gente quiere... la gente en este minuto necesita olvidarse del COVID. O sea, miren lo que pasó con Nano Calderón. Desapareció el coronavirus de la televisión chilena. Desapareció. Puro farándula.
volvió a la farándula. Entonces, hoy en día es tan inestable como está la audiencia, lo que quiere la audiencia, que al final los medios están tratando de reaccionar en lo que está sucediendo. Y no estoy hablando solo de televisión. O sea, ¿cuándo habían visto usted a Radio Bio Bio tirando un titular con las argandoñas? Estoy hablando en general de los medios. Porque también hay falta de noticias. Si no es COVID, ¿qué es? Ahora se nos viene el plebiscito, puede ser que se vuelva todo un poco más político. Hoy día empezaron las campañas, de hecho. Entonces puede que ahora empiece un poco la conversación más política, pero te fijas que además de eso, y por eso partimos la presentación con, es un contexto inevitable. Lamentablemente, estamos con una cortina atrás, así como yo tengo este biombo, es inevitable. Tenemos una zanja que no estamos metidos en un espacio, no podemos hacer mucho más por mientras. Sí, de todas maneras. Oye, Mitsuko, mira, nosotros ya tenemos que ir cerrando en honor al tiempo. Aquí hay gente que tiene que ir a descansar, que tiene que ir a bañar a los niños, me incluyo, que tiene que ir a ver tele y descansar y desconectarse un rato. Hay hartos comentarios y preguntas que fueron saliendo, pero en general yo creo que todo muy agradecido de lo que presentaste. Hartos datos interesantes también, me imagino que acá hay gente que también trabaja en estos contextos, y además como abordar las comunicaciones en general. Yo creo que eso que dijiste como de plantearlo en positivo, como también eso, ajustar el temor, ¿ah? Bueno, ahí los departamentos de prensa también tienen harto que hacer. Creo que es súper útil en todo nivel, ¿ah? No solamente de aquellos que están trabajando hoy en las comunicaciones, ¿ah? También a nivel familiar y en distintos niveles. Así que bueno, no sé si quieres cerrar con algo, así como recapitular o dar un mensaje final, o estás bien ya con todo lo que dijiste. Es que estoy tratando de leer algunas cosas, quiero responder un par de cosas. Sí, vale. El modelo de Plutchik, cómo llegamos a las emociones secundarias, esa es estudio cual y cuantitativo, así es que en términos metodológicos hicimos top of mind y una bajada. A Rodolfo, para ver si ahí le queda más clara. Y Lolo Álvarez preguntaba qué pasa entonces si la gente no quiere ir a espacios de entretención masiva, ¿cómo se explica el fenómeno molchino H&M? Creo yo que hay una necesidad instantánea de volver a la normalidad y sentirte normal, y creo que pasa mucho por ahí, ¿ya? En el caso del molchino, el molchino estaba liquidando 10 por, y se corrió la voz, y si tú empiezas a pensar cuánta gente hay hoy en día sin trabajo, se calcula aproximadamente entre un 20 y un 22%, ya sea suspendido, desempleado, cesante, era una oportunidad para ir a vender a la feria, para poder comercializar, tremenda. Creo yo que lo del molchino pasa por ahí. Lo del H&M, creo que es más una banalidad, podría decirse, donde si tú estás cómodo en tu casa y no estás contagiado y pudiste dejar a los niños con alguien en la casa y sentir que te estabas cuidando para ir a comprar ropa a los niños porque crecieron en esta época y no tenías, claro, perfectamente lo podrías haber hecho por falabella.cl, pero H&M está liquidando, es más barato, esto fue en Casa Costanera y probablemente la gente piensa que en Casa Costanera no se va a contagiar. Bueno, Mitsuko, muchas gracias, muy interesante todo lo que presentaste. Aquí algunos preguntan dónde está la presentación. Yo les digo a todos que nosotros tenemos un canal de YouTube donde subimos todas las charlas, ahí van a poder repasar la presentación, la conversación que tuvimos. Nosotros le enviamos después el link con la charla a todos los que se inscribieron, es decir, les va a llegar directamente por mail. Así que, bueno, gracias Mitsuko, gracias a ustedes por estar.
a nombre de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de nuestro diplomado en Estrategia de Analítica Digital, del cual Mitsuko es parte del cuerpo académico. Así que buenas tardes, buenas noches a todos y nos vemos. Que les vaya muy bien. Seguimos con nuestras charlas, así que atentos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias.